Muy buenas tardes, buenas noches, no importando el lugar donde nos veas, soy Rey Cervantes y verdad es un privilegio estar compartiendo contigo este espacio donde hoy hablaremos un tema genial que tiene que ver con el tema del liderazgo transformador. ¿Cuáles son los fundamentos de este liderazgo transformador? Yo hoy quiero darte la bienvenida a este espacio que es un espacio de transformación personal, pero vamos a hablarlo de una manera de cómo puedo lograr reenfocar mi rumbo de vida, cómo logro tener ese liderazgo auténtico y sobre todo cómo arranco este inicio de este viaje. Descubrirme, conocerme y también descubrir nuevas herramientas, poder clarificar ideas, tener esas reflexiones que me llaman a una mejor toma de decisiones y esas prácticas que solo transformarán la manera como yo voy a liderar, sino también es cómo puedo impactar positivamente en mi vida y en todo lo que está a mi alrededor. Empezamos con el punto inicial, la decisión que cambia todo. ¿Cuándo viene ese momento crucial? Todo empieza con una decisión, con esos momentos de querer hacer algo diferente, de iniciar algo nuevo, de transformar algo, de rediseñar. ¿Qué pasa en este momento? En este momento se toma una decisión. En este momento se toma una decisión de iniciar, pero también viene a decidir si invierto en mi desarrollo, si logro obtener un nuevo conocimiento especializado, me hago acompañar de alguien que me facilite esa guía de crecimiento, pero ese desarrollo significa un acto de valentía, porque como decía John Maxwell, él es experto en liderazgo y él comentaba, el crecimiento personal es la puerta de la entrada al liderazgo. ¿Cómo logro desarrollar la mejor versión de mí en eso que tengo que mejorar o es la limitación que tengo? De acuerdo a la Universidad de Harvard, que realizó un estudio sobre liderazgo y éxito profesional, el resultado fue interesante, porque quienes invierten en su propio desarrollo tienen 70% más probabilidades de alcanzar posiciones de mayor influencia o mayor alcance. ¿A qué vamos en este detalle? Cuando tú decides el crecer, el desarrollarte, la mejor inversión tiene que ser en ti, pero tienes que aprender a invertir en cosas que te generen valor, no en cosas que suenen interesantes. Y ahí voy a una reflexión contigo. La pregunta es, ¿qué pasaría si hoy decides ser esa persona que no tenías contemplado ser, sino que quieres convertirte en esa persona que se transforma y genera resultados? Imagínate el punto que tú puedas diseñarte y puedas visualizarte. Tal vez no lo tenías contemplado hace un mes, hace un año, pero hoy se está abriendo una posibilidad totalmente diferente. Aquí lo que vamos es entender cuál es el beneficio de tener clara esta decisión. Lo que tiene que ver es que vas a tomar dominio de tu destino, vas a abrirte a oportunidades que solo los líderes que están haciendo o se están moviendo van a acercarse, porque es buscar el momento, estar preparado y poderlo capitalizar. Por eso el tema de prepararte. Dentro de ese proceso de toma de decisión es conocerte y entender qué es lo que quieres desarrollar y qué está a tu alcance. Ver que tal vez es una perspectiva que quieres desarrollar ese conocimiento, pero te lleva a algunos pasos previos importantes para llegarlo a hacer y tener esa visión más de mediano y largo plazo. El poder de la persistencia. Una vez que decidiste en qué te quieres desarrollar, en qué quieres mejorar, en que vas a tener un diplomado, una certificación, un curso, un acompañamiento para poderlo lograr, ahora viene una parte importante que se construye a través del liderazgo y es la persistencia, porque eso se hace cada día, cada mañana. Requiere constancia, requiere disciplina y esta persistencia lo que me lleva es a dar esos pasos necesarios para lograr ese resultado que estoy visualizando. Aquí lo que nos dice el psicólogo
la psicóloga Angela Duckworth en su libro Grift, que es el poder de la pasión y la perseverancia. Ella en este libro nos habla a través de su investigación que la persistencia es el mejor predictor del éxito que el talento innato. ¿A qué se refiere? Se refiere que tú puedes llegar tan lejos como tengas una visión firme y puedas mantenerte en ese rumbo para alcanzarla. Incluso en los momentos difíciles y tal vez con obstáculos que no habías contemplado. Pero esa visión es la que distingue a los grandes líderes, que tú tienes todo ese potencial para poderlo lograr. Ahora, vamos a pensar en grande. Como en su momento Nelson Mandela, que ellos enfrentaron situaciones de mucha duda, de mucha incertidumbre, hasta de rechazo, pero su visión era muy clara y tenía una perseverancia hacia el logro de ese resultado que lo impulsó a dejar una huella imborrable. ¿Por qué? Porque aunque los demás no lo veían, porque obviamente imagínense el caso de Nelson Mandela, de estar casi 30 años encarcelado y después el salir y reconstruir toda una nación, pero él tenía clara su visión. Sabía que había factores alrededor que lo llevaron a vivir esa realidad, pero él lo que visualizó son las oportunidades, obviamente contemplando los obstáculos que implicaba construir toda esa nueva cultura y esa visión para poderla llevar. Aquí donde aplica el valor es en cuestión de su persistencia de su vida diaria. El que se fue dedicando a superar ese obstáculo diario. El aprender de esa caída que había tenido y también de reconfigurar su visión. También el tema de poderse inspirar y tener la confianza para saber que una vez que él lo fuera construyendo en su mente, lo podía construir en la realidad. Aunque su cuerpo estaba en una prisión, su mente estaba en libertad. Y eso le inspiró confianza y resiliencia que era posible y lo llevó a cabo. Entonces tomemos estos grandes ejemplos de estos grandes líderes para que los lleves a tu vida. No quiero decir con esto que te conviertes en Nelson Mandela y transformes una nación, sino transforma tu universo, tu mundo. Pero ten esa visión clara de que tú estás caminando para dedicarte a ese punto. Es como la visión clara que tenemos en Vivalta es poder acompañar, te escuchamos y te acompañamos para que logres los resultados y tener la mejor versión de ti. Que brilles, es momento de ir avanzando y de ir dando esos pasos para que te conviertas en la mejor versión de ti, pero tienes que saber hacia dónde vas y para qué te quieres convertir en la mejor versión de ti. Aquí lo que vamos en clarificando en este punto es el tema de cómo poder avanzar hacia esa dinámica de mejorar mi liderazgo, en lo que me tengo que desarrollar, en qué es lo que tengo que llevar con más consistencia. Es una consistencia, es uno de los atributos importantes que me van a ir construyendo. Aquí vamos al siguiente punto, que tiene que ver la fuerza del propósito y cómo voy a construir esos puentes, cómo lo voy a externar. Acuérdense que el liderazgo auténtico se trata de inspirar e influenciar, pero primero tengo que inspirarme e influenciar para después poder hacerlo hacia afuera. También es de poder desarrollar, impactar y crear esa mejor versión de las personas. Como decía el investigador Simon Sinek en su libro Start with Why. Aquí explica cómo los líderes más influyentes son aquellos que tienen un propósito claro, tienen su porqué muy claro qué es lo que van a hacer o qué es lo que quieren lograr. Y a través de ese propósito claro, inspiran a otras personas a seguirlos. Por la manera como lo comparten, por la manera como lo están diciendo, genera esa energía y esa conexión de decir, ok, caminemos para allá. Cuando sabes hacia dónde vas y lo tienes muy claro, a la gente que vas a invitar a tu proyecto, la vas a inspirar. Puede ser a tu equipo, a tu familia, a tu comunidad, y encuentran en ti esa brújula,
porque tú tienes confianza de que puede lograr y se transmite esa confianza e impacta esa confianza. De acuerdo a lo que nos dice la Universidad de Stanford, que publicó un estudio donde comprobó que los equipos guiados por líderes que tenían claro su propósito, aumentaron su rendimiento hasta un 33% y mostraron un mayor compromiso. ¿Por qué? Porque eso los inspiraba a que estaban caminando hacia el lugar correcto y que estaban haciendo las acciones que los acercaban a ese resultado. Aquí la parte interesante es el beneficio y cuando tienes un propósito claro, ese por qué, tiene doble impacto, porque te da dirección personal, pero al mismo tiempo generas un impacto positivo a quien los rodea. Por eso es importante el que te sientes y tengas claro cuál es ese propósito, cuál es ese objetivo, qué significado tiene y cuál es el rumbo que quieres caminar para que después puedas transmitirlo y tú guíes y reenfoques a la gente a ese punto que tú quieres lograr. Aquí nos vamos al tema de entenderlo y reflexionar. Quiero que te tengas un momento y lo visualices y lo pienses. ¿Qué decisión estás tomando hoy para crecer? ¿En qué quieres crecer y qué quieres desarrollarte y por qué? El por qué es muy importante, porque eso me va a dar ese objetivo y esas acciones por las cuales me estoy comprometiendo a llevarlo a cabo. ¿Por qué? Porque si ese por qué me implica el tomar un curso, el capacitarme, el desarrollarme, que tiene un propósito. Sí, va a ser más disciplina que motivación definitivamente, pero sé que si termino este contenido, esta información, me va a acercar a ese paso de lograr el resultado. Dos, ¿qué propósito está guiando tu vida y por qué quieres liderarte? Vean, esta pregunta está interesante. ¿Qué propósito estoy guiando mi vida para liderarme? ¿Por qué? ¿Por qué lo quiero hacer? Porque quiero dedicarle tiempo, recursos, quiero lograr resultados, pero eso me va a llevar a una transformación y hasta un cambio de hábitos. Y es interesante el que puedas darte esa oportunidad de reflexionar. Y número tres tiene que ver, ¿eres persistente en las cosas que realmente quieres, aunque se pongan difíciles y existe un alto riesgo de que te rindas? Vean la profundidad de esto, porque es cuestionarme de una forma clara y puntual el qué tan fuerte está este objetivo para poder trascender lo difícil y también en los momentos que ya lo voy a soltar, me pueda reenfocar. Porque es normal, llega un momento que las situaciones se llegan a poner complicadas, que dices, bueno, ya lo suelto, ya voy a dejar de hacer. Un ejemplo como el contenido digital. De repente me ha pasado de decir, ya voy a dejar de grabar porque realmente ya estoy muy agotado, estoy muy agobiado. Me doy ese tiempo y después vuelvo a regresar a decir, no, porque tengo que compartir este contenido, tengo que platicarles de esta información que es muy interesante. Cada una de las respuestas que te vas a dar te van a marcar la diferencia de quedarte donde estás o que estás avanzando hacia tu mejor versión, que digas, no, yo me voy a levantar, sé que va a estar difícil, pero mi propósito es tan claro que quiero hacer. Aquí el liderazgo auténtico empieza desde tu ser, la parte intrapersonal, tu mente, tu emoción y lo que realmente quieres lograr. Aquí es donde tú decides tomar la decisión, crecer, desarrollarte, porque es un camino de persistencia y de conexión con tu propósito. Pero también requieres inspirarte de ti y de los demás para seguir avanzando en este nuevo reto de transformación. Para cerrar, hoy hablamos de tres claves importantes o tres fundamentos de este viaje. Uno, decisión, que es invertir en ti. Ese paso valiente que abre puertas. Dos, persistencia, la fuerza que transforma los obstáculos en aprendizajes. Y tres, y los cerramos, que tiene que ver con el propósito. Esa brújula que te da sentido a tu liderazgo y multiplica ese impacto. Cada beneficio va a duplicar el avance que vas teniendo. Te va a dar más claridad, vas a fortalecer tu resiliencia y ese liderazgo desde tu persona hacia el resto de tu vida va a impactar de una manera importante a todos los que te rodean. ¿Por qué? Porque vas a tener
esa claridad, esa confianza de poderlo lograr y lo vas a construir todos los días. Y eso es una atracción, es como te conviertes en un magneto. Recuerda que es el primer paso, primero tener la posibilidad, creerlo y después empezar a acercarte. Pero el futuro te pertenece a ti, si te atreves a liderarte y a tomar estas decisiones. Y el futuro se construye en el presente, se diseña en el presente y se camina en el presente. Y así es como nada más voy validando, de acuerdo a los tiempos que tengo establecidos, el llevarlo. Recuerda que nos encanta compartir este contenido contigo. Te invitamos a que te suscribas al canal de Vivalta Life. También tenemos Vivalta CMX, que desarrolló del ser, o Ray Cervantes Coach, donde hablamos de temas de la vida. Te invitamos a que compartas este contenido con alguien que sabes que le puede agregar valor o que tiene ese potencial de ser un líder. Recuerda, soy Ray Cervantes y te espero el próximo episodio en Vivalta Life, porque tu crecimiento es una prioridad y es nuestro compromiso. Recuerda que nos encanta acompañarte y nos vemos en la siguiente transmisión.